Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan y visualizan a través de los diferentes medios de comunicación, como el canal de YouTube de la Facultad de Derecho. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y con los atentos saludos del doctor en Derecho Enoc Francisco Morán Torres, director de la facultad, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro denominado Responsabilidad Patrimonial del Estado en Actos Legislativos, que se lleva a cabo en el marco del Seminario Permanente de Asesoría, Consultoría y Atención de Controversias Jurídicas. Les recordamos que este evento se transmite a través de nuestras redes sociales, Facebook de la Facultad de Derecho Oficial y canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Les invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal y estar además pendiente de todas las actividades académicas que se han preparado para ustedes. En primer lugar, me gustaría presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en este evento y que fungirán como presentadores y además al autor del mismo. Tengo a bien presentarles al doctor Miguel Ángel Veloz Romo, autor de la obra Responsabilidad Patrimonial del Estado en Actos Legislativos, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenemos además la presencia de la doctora Jessica Cristina Romero Michel, quien fungirá como presentadora de la obra y quien es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Además, saludo con mucho afecto al doctor Mario de la Madrid Andrade, quien será también presentador de la obra que nos ocupa y quien es investigador de nuestra Facultad de Derecho en la Universidad de Colima. Por supuesto, la de la voz, los saludo con mucho afecto, Ariana Sánchez Espinosa. Y para empezar, me gustaría hacer una breve explicación de cómo vamos a realizar este evento. En primer orden, daré uso de la voz a quienes van a fungir como presentadores de la obra. En primer lugar está el doctor Mario de la Madrid Andrade, posteriormente la doctora Jessica Cristina Romero Michel, y una vez finalizada la presentación a cabo de los investigadores, cederemos el uso de la voz al autor de la obra, el doctor Miguel Ángel Veloz Romo. Finalizaremos con alguna sesión en caso de que el tiempo también nos alcance y hubiera preguntas y algunos comentarios correspondientes, y finalizaríamos esta transmisión. Para no interrumpir las actividades y el orden que se ha señalado, me voy a permitir presentarles a cada uno de quienes participan en este evento con su reseña curricular. Empezaré con el doctor Mario de la Madrid Andrade. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, integrante del cuerpo académico UCOL CA 71, Derecho, Desarrollo e Innovación, integrante del claustro de profesores del doctorado interinstitucional en Derecho de las universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES. Por otra parte, tenemos a la doctora Jessica Cristina Romero Michel. Ella es doctora en Derecho por el doctorado interinstitucional en Derecho de las universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES, maestra en Administración de Justicia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y especialista en Relaciones Intergubernamentales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Se desempeña como secretaria técnica del doctorado interinstitucional en Derecho de la NUYES, es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con reconocimiento perfil deseable de PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesora en diferentes programas de doctorado tanto en otros países como en México. El doctor Miguel Ángel Veloz Romo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Campus Campestre, diplomado de perito en documentos cuestionados expedido por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC, diplomado de posgrado en mediación mercantil por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit en el programa de doctorado interinstitucional en Derecho. Es profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, autor de diferentes artículos y específicamente de la obra que nos ocupa el día de hoy. Cedo el uso de la voz al doctor Mario de la Madrid Andrade. Adelante, doctor.
Muchas gracias, Ariana, por tu amable presentación. Y bueno, agradezco a la Facultad de Derecho la invitación que me ha hecho para estar el día de hoy presentando la obra del doctor Miguel Ángel Veloz Romo, a la que ya se hizo referencia. Se trata de un libro publicado por la editorial Tirán Leblanc, que se intitula Responsabilidad Patrimonial del Estado por Actos Legislativos. Es el resultado de la investigación que el doctor Miguel Ángel Veloz Romo realizó durante sus estudios de doctorado y que ahora cobra mayor relevancia justamente por haber transitado a el carácter de una obra publicada, lo cual pues es de mayor relevancia porque permite poner a disposición de los estudiosos del derecho, los interesados del tema, justamente este resultado de sus investigaciones. Es una obra que en esencia está constituida por 3 capítulos. En el primer capítulo, el autor aborda los fundamentos teóricos de la responsabilidad patrimonial del Estado. En un segundo capítulo, se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos, con un enfoque especial hacia el análisis del derecho comparado, en donde trata el derecho especialmente de 3 países, que son Colombia, Argentina y Chile especialmente, y en el último capítulo se refiere ya de manera concreta a la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos en México, en donde también hace algunos análisis relacionados con el tema de la omisión legislativa con relación a la manera como ésta está regulada en algunas entidades de la República. Es un tema importante, muy discutido, de mucha trascendencia. Y lo pongo en el siguiente contexto. En términos generales, es el primer punto, en términos generales, como ustedes tendrán presente, el asunto de la responsabilidad patrimonial del Estado se inscribe en por lo menos un par de aspectos que tienen que resaltarse. El primero es que, tal como el autor lo pone de manifiesto en la obra, viene siendo una de las principales características que identifican o deben de identificar a un Estado constitucional del derecho. Porque no se trata solamente que el Estado esté sometido a los principios que rigen la propia Constitución desde un punto de vista material, toda su actuación debe estar regida por esos principios, sino que también, y este es el elemento que vincula este aspecto del derecho constitucional con la responsabilidad patrimonial del Estado, es justamente la posibilidad de que la persona que ha resentido un daño por la actividad del propio Estado pueda recibir una indemnización, una reparación por los daños que se le han causado. Entonces, es desde esta perspectiva un aspecto importante. Pero también no hay que perder de vista que especialmente los procedimientos previstos en los diferentes ordenamientos que tienden a obtener la reparación de los daños causados por el Estado, también forman parte del concepto amplio de justicia constitucional, porque justamente es un medio que conllevaría a la obtención de un resarcimiento cuando justamente se ha violado el actuar que en debida forma debe realizar el Estado, y más cuando se aparta de los principios constitucionales. Es decir, vendría a ser también una forma de defender la propia Constitución, cuando especialmente los daños se resienten por violaciones, por ejemplo, de derechos humanos. En este contexto, justamente el asunto de la responsabilidad patrimonial del Estado
se inscribe dentro de este concepto de la garantía de la integridad patrimonial de los particulares. Los particulares no tienen por qué sufrir las consecuencias de un daño derivado de una actividad que no están obligados a soportarlo, y en este contexto debe de haber los mecanismos para que pueda ser reparado el daño que se causa. En esa primera parte a la que me refería de los fundamentos teóricos de la responsabilidad patrimonial del Estado, el autor da cuenta de 9 teorías que han tratado de justificar desde el punto de vista filosófico incluso este aspecto de la reparación del daño causado por los estados a partir de su propia actuación. Y aquí, así podemos encontrar, por ejemplo, la teoría de la representación, que entiende que de alguna manera la responsabilidad se daría porque el funcionario sería el representante del Estado, y ahí es donde encontraría asidero el asunto de la responsabilidad patrimonial. Luego, en segundo término, el autor trata la teoría organicista, en la que se entiende que el funcionario y las instituciones son órganos del Estado y como tales vincularían al propio Estado a responsabilidad. Luego, una tercera teoría que aborda el autor es la teoría de la igualdad o proporcionalidad de las cargas, en el sentido de que cada quien debe de contribuir a las cargas comunes, y por lo tanto, cuando uno de ellos resiente un daño, estaría habiendo un desequilibrio justamente en función de esta proporcionalidad en la contribución al bienestar común de la propia comunidad. Tenemos una cuarta teoría, que es la responsabilidad por el riesgo, que dicho sea de paso, a mí me parecería que pudiera ser la más apropiada, especialmente si tomamos en el contexto de que la actuación del Estado en sí misma representa como tal un riesgo, de tal manera que si a partir de esa actuación el Estado comete una infracción al patrimonio de uno de los gobernados, le causa un daño en este contexto, pues por lo tanto debe asumir ese riesgo de su actuación, ese riesgo de actuación irregular que debe en todo caso afrontar. Lo traigo a colación porque en el tema del derecho de la responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo se ha desarrollado el concepto de el daño causado por las empresas, que tiene un enfoque más o menos por el estilo. Es decir, la propia actuación de la empresa implica por sí misma un riesgo y por lo tanto tiene que afrontar las consecuencias que se deriven de ese actuar. Tenemos una quinta teoría que se refiere a la equidad y al enriquecimiento ilegítimo. En ese sentido, se podría entender que el Estado estaría teniendo un enriquecimiento por la actuación de un particular, de tal manera que si el Estado le causa el daño, pues tendría que resarcirlo porque estaría obteniendo un incremento en su propio patrimonio. Pero me parece que esta teoría queda acotada justamente a aspectos como los que acabo de mencionar. Luego tenemos la teoría del bien común, que en términos generales es muy parecida a la teoría de la proporcionalidad de las cargas y del propio riesgo, de tal manera que la actuación del Estado tiene que tender a hacer prevalecer en el ámbito de la comunidad el bienestar de todos de la comunidad, y esto no se daría si es que con su actuar le causa daño a alguno de los integrantes de la propia comunidad. Luego tenemos la séptima teoría, de la teoría de la solidaridad humana, y la octava teoría, en la que es la que me parece que el autor acoge, que es la del Estado de Derecho. El autor concretamente en la página 48 dice: considero que la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado debe tener su fundamento en el Estado de Derecho, que parte de su norma fundamental, entendiendo
por un Estado en que como mínimo se cumplan con los siguientes 4 aspectos. El primero, un respeto absoluto a las normas fundamentales. Segundo, una división de poderes que evite la concentración del poder en un solo individuo. Tercero, un catálogo de garantías que permitan hacer efectivos los derechos fundamentales. Y cuarto, una protección de los derechos humanos mediante el reconocimiento de estos en los tratados internacionales. De tal manera que bajo este esquema, de acuerdo con el autor, cualquier actuación del Estado que viole ese catálogo de derechos humanos, que por lo tanto afecten el propio patrimonio de la persona, daría lugar al resarcimiento de los daños que se causen, sin importar el carácter que se atribuye a la figura jurídica que tenga que ser demostrada en el procedimiento respectivo. Y es que esto conduce al autor a hacer una crítica justamente a la manera como la responsabilidad patrimonial del Estado ha quedado regulada en México, porque de alguna manera ha quedado excluida la actividad jurisdiccional y justamente la actividad legislativa, que es la parte que el autor toma como punto de referencia en su trabajo de investigación. Este aspecto, el autor lo vincula de manera bastante interesante también con la regulación de la reparación integral del daño que proviene de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Concretamente, con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la que se prevé de manera expresa el deber de reparar las consecuencias que deriven de las medidas o situaciones causadas por el Estado, de tal manera que si se causa un daño, el afectado tiene que pagársele una justa indemnización justamente para evitar esta vulneración que proviene del actuar indebido del propio Estado. Entonces, este concepto de la reparación integral del daño, que lo ha desarrollado la Corte Interamericana y que además la jurisprudencia mexicana ya lo ha recogido, le sirve al autor para justificar también la necesidad de que la responsabilidad patrimonial del Estado se amplíe hacia los actos legislativos. Y aquí quiero concluir en los 2 minutos y medio que me quedan con el punto central de su propia tesis doctoral. Él analiza, como dije, algunos países tales como Colombia, Argentina y Chile para tomar de ahí algunos ejemplos o algunas situaciones en las cuales se ha reconocido ya en esos lugares la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos. Y concretamente considera los siguientes casos. Los daños que se causan cuando se emite una norma inconstitucional y además se declara que es ya inconstitucional. Ese es el primer caso. El segundo caso son situaciones en las cuales se violan normas internacionales que prevén los derechos humanos y que por lo tanto a través de esa violación también se causan daños. Y el último, al que le dedica un espacio muy importante, es al de la omisión legislativa. Como ante la falta de actuación del órgano legislativo en todos sus conceptos, debiendo prever una determinada regulación, no lo hace y eso le genera un daño propiamente al particular. Lo que es importante tener en cuenta es que la responsabilidad patrimonial del Estado por actuación legislativa no se concreta a un enfoque formal, es decir, aquella actuación que deriva del órgano legislativo como tal, es decir, reconocido como tal por antonomasia, por la legislación y por las normas constitucionales, sino que se refiere más bien a un aspecto material de labor legislativa y como tal también puede haber, desde luego, responsabilidad, por ejemplo, en el ejercicio de la facultad reglamentaria del Poder Judicial o en la emisión de ciertas normas, por ejemplo, que puede emitir
el Poder Judicial también, en ciertos aspectos. Entonces, desde esa perspectiva material, el autor sugiere que se reconozca en el derecho mexicano justamente la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos, entendidos así como los acabo de escribir. Llevo exactamente 15 minutos con 15 segundos. Dejo aquí mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario de la Madrid Andrade, por su brillante participación, en la que además se destaca precisamente el objeto de estudio de la obra, la importancia y la trascendencia con otros elementos relevantes como el caso de la justicia constitucional. Y además me parece relevante que hace un análisis del fundamento teórico que brinda este sustento al estudio realizado en la obra y que permitió ese diálogo hermenéutico en el ejercicio creativo de la obra. Gracias, doctor. Pasamos ahora y cedo el uso de la voz a la doctora Jessica Cristina Romero Michel. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Ariana. Agradezco como siempre su amable presentación y por supuesto agradeciendo a la Facultad de Derecho por la invitación y bueno, no sin antes de hacer del conocimiento que esto también se lleva a cabo justamente en los seminarios permanentes convocados por las academias, en este caso por la Academia de Asesoría y Consultoría presidida por la maestra Rocío Valdovinos. Así que yo agradezco el que se me haya tomado en cuenta en esto y por supuesto saludo a quienes me hacen el favor y ahora sí que el privilegio de acompañar en este virtual presidium, por supuesto al doctor Miguel Ángel Veloz Romo, me da mucho gusto estar contigo y presentar tu obra, por supuesto al doctor Mario de la Madrid, como siempre uno de nuestros decanos, y bueno, modelo a seguir dentro de la academia. Y bueno, por supuesto, un saludo muy particular a todos los que nos están siguiendo y bueno, principalmente y en aras de mi función en esta universidad, pues a mis estudiantes que recientemente se incorporaron al doctorado interinstitucional en Derecho y a todos aquellos. Bueno, como ya lo decía el doctor Mario, pues hacer referencia a yo creo que la muy destacada actividad del doctor Miguel Ángel Veloz Romo, porque esta obra sin duda es producto de ese trabajo realizado a lo largo de más de 3 años de formación como futuro investigador en las ciencias jurídicas y hoy doctor en Derecho. Entonces esto es un modelo a seguir para todas y para todos y bueno, básicamente es el resultado de ese esfuerzo que de alguna forma a todos, una vez que estamos metidos en la investigación, pues se nos obliga a divulgar y a compartir el conocimiento que vamos de alguna forma generando. Y bueno, pues tratando de hacer un esfuerzo ya no de, porque creo que es la parte más complicada, una vez que el doctor Mario abordó todas las generalidades, bueno, tratar de ir sacando de mi discurso los elementos que él ya tocó para no ser repetitiva y no volver esto algo monótono. Entonces, bueno, yo sí quiero pues destacar en primer lugar que pues hay una empatía enorme en términos académicos con el doctor Miguel Veloz Romo, porque efectivamente el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado, si bien en el ámbito jurídico ya no lo es tan novedoso, porque en realidad se incorpora a la Constitución en el año 2002, bueno, todos los que estábamos metidos en el estudio de esos temas, justo nos centramos en analizar esos dos, digamos, esas dos actividades que de alguna forma quedaron fuera de protección en el rango constitucional, que fueron la de los actos legislativos, que es el caso de esta obra que nos convoca, y por supuesto los actos judiciales. Y lo más importante o lo que podríamos destacar en este sentido es que ya no se aborda la responsabilidad patrimonial desde una visión legalista o una visión en donde simplemente se prevé un mecanismo jurídico de protección hacia la ciudadanía y de alguna forma ir resolviendo con base a un procedimiento como otorgar una serie de prestaciones derivadas, que de hecho si todos recordamos y que es parte del análisis de la obra, cuando surge la responsabilidad patrimonial, pues la responsabilidad patrimonial
aparece como una consecuencia de un Estado irresponsable que, si bien respondía de manera extracontractual frente a ciertos actos, no así de la generalidad. Y pues de alguna manera lo que obligaba era que pues quien se veía afectado por los daños de la actividad causada por el Estado tenía que hacerlos de una forma que tuviese que acreditar la culpa, la intención o incluso el dolo por parte del servidor público para poder de alguna forma iniciar un procedimiento y poder ahora sí que obtener medianamente parte del daño que se le había ocasionado. Entonces, en este sentido, cuando se empieza a hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues se habla de un elemento a destacar que es justamente el elemento objetivo. Basta que existiera el nexo causal entre el daño ocasionado por el Estado y, por supuesto, las consecuencias derivadas de dicho daño. Entonces, ese era un elemento que el doctor Veloz Romo explica de manera muy detallada en el primer capítulo de su obra, y obviamente destacando todos estos elementos que nos permiten ir identificando la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial. ¿Y por qué señalarlo? Porque finalmente en esta postura que decía el doctor Mario de la Madrid cuando nos presentaba la obra, efectivamente él se centra en, digamos, en el aspecto teórico, trata de dar una respuesta epistemológica a partir de esta teoría de la democracia constitucional mexicana, pero que no deja de lado o no deja de vista dos elementos importantes. Uno, que es ver a la responsabilidad patrimonial, sí, como una garantía, como un mecanismo de defensa para obtener o para que se nos resarce el daño ocasionado por la actividad estatal, pero por otro lado entender que existen ya derechos, en este caso el derecho humano a la indemnización, que nos permite acceder justo a esa reparación integral que ya el doctor Mario hacía referencia hace un momento cuando él empieza a analizar justo el tema de cómo empieza a repararse en términos integrales a partir de las fuentes internacionales de los derechos humanos. Entonces, estos son dos elementos bien interesantes, particularmente porque si bien existen todavía una serie de mecanismos jurídicos que nos permitirían acceder, bueno, estos mecanismos que están previstos de alguna manera, pues están vistos desde el ámbito civil, es decir, desde esa reparación extracontractual que algunas legislaciones locales nos permiten de alguna manera ir accediendo a esa reparación del daño, pero no bajo la naturaleza y la óptica que se busca, que es la de la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en este sentido, la obra como nos la presenta el doctor Miguel Veloz, que además quiero pensar que hizo un ejercicio de interpretación bastante exhaustiva para bajarle el lenguaje técnico científico que tuvo que haber desarrollado a lo largo de 3 años y que tenía que adaptarlo de una forma inclusiva a un lenguaje sencillo que nos permitiera acceder al conocimiento que de alguna manera él está compartiendo y estuvo generando en su investigación, y esto nos permite de alguna manera decir que pues esta obra se vuelve una obra propositiva y una obra que se suma a un catálogo muy reducido de estudiosos de la materia, particularmente de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos. ¿Y por qué lo digo así? Si quienes nos están escuchando en este momento se ponen a analizar quiénes más abordan el tema de la responsabilidad patrimonial, pues podrán verlo que básicamente todos están centrados justo en la descripción de lo que ya existe constitucionalmente hablando, lo que está previsto actualmente en la Constitución en el artículo 109 respecto a la responsabilidad por actos administrativos, pero no así por actos legislativos. Y entonces, cuando se habla de esa actividad que tiene que ver con la creación de normas, de disposiciones, de reglamentos, pues podrán encontrar que quizás hay un par de páginas dedicadas, incluso hasta párrafos donde simplemente se hace una descripción bastante ambigua, pero no nos ofrece una descripción. Entonces esto vuelve muy rica la obra, nos invita justamente a entender un poco cuál es esa naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial y bueno, entenderlo también como una propuesta de lo que tendría que ser o de cómo podría en su momento introducirse una nueva forma de tutelar una serie de derechos humanos cuando se ven vulnerados a partir de estos actos legislativos. Entonces,
Bueno, eso es parte de algo que de alguna manera, si bien el doctor Mario al final de su explicación señalaba que el autor, el doctor Miguel Veloz, hacía referencia a este análisis respecto de los actos legislativos, pues la cualidad que se distingue y que la pueden encontrar dentro del primer capítulo es justamente que no solo se centra, como él lo señalaba, en el poder legislativo, es decir, no solamente las leyes o las disposiciones reglamentarias que emite el Poder Legislativo, sino que pues todas aquellas normas que son dictadas por las distintas autoridades e incluso por los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Es una referencia a una característica que de alguna manera hace el doctor Miguel Veloz y que de alguna manera también hace pues una especie de clasificación o categorización de cuáles podrían ser todas estas normas, ¿no? Entonces esto es algo bastante enriquecedor. Otro elemento que es bastante importante y que a nivel de metodología nos ofrece esta obra es el estudio del derecho comparado, entender la experiencia práctica que han tenido otros sistemas jurídicos, cómo se ha ido resolviendo en otros estados el tema de la responsabilidad patrimonial por actos legislativos. Y esto es muy interesante, sobre todo porque finalmente, si no conocemos la experiencia de otros sistemas jurídicos, pues difícilmente podemos hacer uso de información que se quedaría meramente en la descripción y esto permite pues aprovechar esa costumbre que en el ámbito internacional se va reflejando y que hace que el autor pues haga una, digamos, interpretación hermenéutica de cada caso, ahora sí que destacar esos elementos que le permiten distinguir en qué momento lo que él señala como parámetros tendrían que incorporarse como parte de la propuesta de regular la responsabilidad patrimonial por actos legislativos. Entonces, en este sentido, bueno, cuando él hace pues referencia a el estudio comparado de algunos casos que ya también nos lo adelantaba el doctor Mario, centrándose en casos de España, Argentina, Colombia, pues él empieza a destacar cómo en algunos casos pues se trata justamente de esos, digamos, de esa identificación de lo que en términos de responsabilidad patrimonial del Estado en materia administrativa se distinguen como estándares de funcionamiento y que él los menciona como parámetro, ¿no? Parámetros que derivan justo de la declaración de la inconstitucionalidad de una norma o bien cuando hay una violación propia de una norma en materia internacional y finalmente por esos actos legislativos que son omitidos, es decir, cuando existe un mandato constitucional o incluso un mandato derivado de una ley reglamentaria en donde se señala pues que hay necesidad de emitir ciertas disposiciones, no son emitidas y con falta o como consecuencia de esa omisión pues se generan daños, no solamente daños patrimoniales, estamos hablando que la reparación integral pues también abarca justo indemnizar como consecuencia de esos daños causados no solo el patrimonio, sino aspectos que tienen que ver con la persona, elementos morales e incluso elementos que se dejaron o que se tendrían que o que se hubiesen tenido que dejar de percibir por esa omisión legislativa. Entonces, bueno, de alguna manera el autor pues se centra en hacer todo un análisis, toda una propuesta y yo me atrevería a decir que esta propuesta es una propuesta que es inacabada, es decir, que nos invita a leer el continuará. Es decir, esto es la base y el sustento de lo que tendrían que ser los actos legislativos y cómo tendrían que ser regulados como un mecanismo de defensa y que es un mecanismo de defensa que dentro de su propuesta es un mecanismo de defensa nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque él también hace un análisis o va haciendo un estudio respecto a los mecanismos de defensa constitucionales que actualmente ya tenemos. Y entonces él entiende cómo estos mecanismos de defensa constitucional, si bien nos permitirían alcanzar de manera paulatina algún tipo de reparación del daño,
no necesariamente nos permite acceder a la reparación del daño integral, justamente porque no resuelven o no atienden la naturaleza jurídica de lo que implica justo el efecto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y bueno, también otro elemento que él nos plantea y que de alguna forma va desentrañando dentro de este contenido es, bueno, ese efecto que tiene que ver con, de alguna manera, regresar todo este efecto de reparación hacia el propio servidor público o hacia el propio funcionario que con su actuar ocasionó ese daño. Entonces, de alguna forma, derecho que se tiene y que no se ha analizado tampoco por parte de la administración pública, bueno, invita también a evitar en un futuro que este tipo de actividades ocasionen el daño y de alguna manera impacten dentro de esas propias garantías de derechos humanos. Entonces, este es ese aspecto que incluso yo me atrevería a decir, ese es el aspecto humanista de esta propuesta, porque evidentemente esta propuesta está muy centrada en el aspecto personal, es decir, todos aquellos daños que son ocasionados directamente respecto de derechos humanos de las personas que pudieran verse afectadas por esa actividad irregular o que incluso puede ser actividad regular que responde sí al aspecto normativo, al aspecto del orden, al aspecto de legalidad que de alguna forma la autoridad tendría que emitir, pero que sin embargo, como consecuencia de la emisión de dicho acto, pues está generando daños. Entonces, esto es lo interesante y esto es lo rico de la obra, porque nos pone a analizar, obliga a que uno empiece a replantear si efectivamente este tipo de mecanismos son necesarios dentro del sistema jurídico, particularmente porque pues el sistema jurídico mexicano en este sentido tiene un rezago ya de más de 40 años y es un rezago que si bien se platica en la parte original del cómo surge en la iniciativa, él lo señala, bueno, la iniciativa en términos descriptivos, cuando se incorpora la responsabilidad patrimonial a la Constitución, en aquel entonces, en el artículo 113, pues él explica, ¿no?, cómo efectivamente el constituyente permanente en ese momento sí tomó en cuenta y sí reconoció que se cometen daños y que se comete actividad irregular, pero de alguna forma reconoce también que esos estándares de funcionamiento están muy alejados de los propósitos de la responsabilidad patrimonial que tienen que ver con la eficiencia, la eficacia, los resultados, las garantías, la tutela, y entonces eso genera justo de alguna forma un reconocimiento implícito de que se están haciendo las cosas de tal manera que se ocasionan daños. Es decir, hay un Estado ineficiente, hay un Estado que es incapaz de resolver ciertas actividades en determinado momento y entonces esto implicará que la responsabilidad patrimonial se vuelva, decían entonces, una caja fuerte como un seguro respecto a, ¿no? Y esto fue uno de los elementos que también llevaron a descartar dentro de la responsabilidad patrimonial la actividad jurisdiccional, porque el Estado no responde por actos de carácter judicial, por el error judicial o por las negligencias dentro del proceso, porque justamente el dinero no alcanzaría para reparar. Entonces se tiene que partir de la parte preventiva, es decir, primero trabajar en lo que el autor, el doctor Miguel Veloz Romo, ya identifica como esos parámetros que son estándares de funcionamiento y entonces ir identificando en qué momento sí podría la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos entrar y faltaría que nos resolvieran no solamente en qué momentos entrar, que ya lo señalaba él, por una inconstitucionalidad de una norma, por una violación de un derecho internacional o bien por una omisión legislativa, sino quién sería la autoridad competente para resolver y de qué forma se entablaría ese procedimiento, ¿no? Que es como ese continuará que esperamos que el doctor Miguel Veloz nos lo ofrezca, a lo mejor en un estudio postdoctoral o en una segunda
parte de la obra que todos estamos esperando, porque faltan esas respuestas, ¿no? ¿Ante quién promoverlo? ¿De qué forma promoverlo? Y si esto será un mecanismo sencillo, porque la realidad nos ha demostrado que si bien la responsabilidad patrimonial excluye la cuestión subjetiva, al ser objetiva se supone que es un procedimiento más rápido, pero pues la respuesta o los resultados han sido que pues los mecanismos jurídicos han sido complejos, ha sido difícil acceder a ese derecho que se tiene a nivel derecho humano, como el derecho a la indemnización, y que los mecanismos que se han incorporado dentro del propio sistema jurídico procesal lo han vuelto engorroso, complicado e incluso en muchas ocasiones cansado para promoverlo. Entonces, el propósito central de la responsabilidad patrimonial nuevamente se vuelve a perder. Entonces, estos son elementos bastante interesantes, particularmente porque, como les decía, pues esta es una obra innovadora, sobre todo desde la visión que el autor aporta. Es, pues, interesante ver la pertinencia científica y jurídica de su proyecto, pero sobre todo este elemento práctico que seguramente él nos ofrece por la misma experiencia que tiene a lo largo de no sé cuántos años, yo supongo que son más de 20 años de experiencia dentro de los tribunales, de estar litigando y en el ejercicio profesional de su carrera, y entonces esto también se ve reflejado particularmente en ese capítulo 2 cuando hace esta interpretación de los casos muy en específico, que no quiero adelantarles los ejemplos porque quizás el doctor ahorita que nos presente su obra, pues nos hablará de estos ejemplos tan enriquecedores y que nos permite entender con una visión mucho más, digamos, clara de lo que representa cada uno de estos casos muy en particular que se han resuelto en otros sistemas jurídicos a partir de la responsabilidad patrimonial por el Estado legislador o por actos legislativos. Entonces, pues no me queda más que, pues, felicitarte, doctor, nuevamente, porque realmente, como les decía, pues es una obra bastante accesible en cuanto a su lectura, en cuanto a su contenido. Es un tema bastante interesante que nos invita a seguir leyendo y que justo hace eso, nos llena de nuevas preguntas, de nuevas interrogantes y nos deja con ganas de, pues, ahora qué sigue, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Entonces, esto es lo interesante de una obra que nos deja, pues ahora sí que en términos muy coloquiales, picados con su lectura. Y pues nada, no me queda más que felicitarte, doctor Miguel, y pues ahora sí que enhorabuena a tu universidad por haber patrocinado este proyecto tan interesante y como siempre, pues felicidades y pues auguramos un gran éxito dentro de la distribución misma de la obra. Muchísimas gracias, doctora Jessica Cristina Romero Michel. Además, gracias por brindar esta muy clara generación de la pertinencia científica y jurídica de la obra, específicamente en el estudio del tema que nos ocupa el día de hoy. Y además, me parece otro elemento muy importante que destaca esta capacidad de comunicación del autor, que sin perder este rigor científico y metodológico, pues es importante para que pueda ser asequible al público lector y además pues pueda lograr los resultados que se han generado a través de esta obra. Y bueno, pues ahora cederemos el uso de la voz al doctor Miguel Ángel Veloz Romo, autor de la obra que comentamos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco tu presentación, doctora Ariana Sánchez Espinosa. Agradezco a la Facultad de Derecho, a través de su director, el doctor Enoc Francisco Morán Torres, todas las facilidades y apoyo recibido para poder presentar esta obra. Y agradezco a los comentaristas de la misma, al doctor Mario de la Madrid Andrade y a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, por los comentarios que han realizado. Como bien les comentaron, esta obra deriva de una investigación realizada dentro de mis estudios de doctorado y sobre todo que el tema que se abordó lo elegí en virtud de buscar una temática que fuera trascendental, algo que no fuera muy común. Yo siempre he sido pues apasionado del tema de los daños desde el punto de vista jurídico,
Creo que fue una de las cuestiones que me llevó a mí al estudio de la carrera de Derecho, inclusive en mis estudios de maestría, el tema que se abordó para realizar el caso práctico que permitió la titulación fue la responsabilidad civil objetiva. Entonces siempre ha ido de la mano este interés por la cuestión de los daños y la manera de llegar a resarcirlos. Cuando elijo el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, bueno, la idea era hacer un análisis, no tanto como bien comentaba la doctora Jessica, en el sentido de analizar lo que ya se encuentra regulado, porque creo que la mayoría de los estudios van en ese sentido, el explicar en qué consiste lo que ya viene regulado dentro de la Constitución. Era ir más allá, el analizar el por qué lo que se encuentra regulado y sobre todo el porqué de lo que no se encuentra regulado. Y en ese sentido, bueno, fue un poco partir, sí, de un análisis, porque sí se hace un análisis de lo que se encuentra regulado en el primer capítulo, pero más que nada el tratar de entender qué le dio justificación a que se reconociera esta responsabilidad del Estado, sobre todo porque nosotros que nos desempeñamos en el ámbito jurídico tal vez tenemos relación con la posibilidad de llegar a demandar por un daño al Estado, pero creo que si se hiciera una encuesta a la sociedad en general, sigue habiendo un gran sector de la sociedad que considera que no le puedes ganar al Estado, y más a un Estado como el que se encuentra en nuestro país, que muchas veces se maneja de manera irregular, ¿no? En ese sentido, bueno, hablar de la responsabilidad implicaría ver qué fundamenta el que se pueda llegar a dar esta responsabilidad. El análisis que se hace en el primer capítulo pues va enfocado a eso, a tratar de entender qué llevó de una irresponsabilidad a una responsabilidad y por qué una responsabilidad limitada, que es como yo la encuentro a partir de su análisis dentro del texto constitucional. Las teorías que bien comentó el doctor Mario, pues nos dan una idea de lo difícil que ha sido tratar de entender esta responsabilidad a cargo del Estado, porque como bien lo comentó, se analizan 9 teorías que son las que yo encontré que se han manejado para explicar este tipo de responsabilidad, que igual y pueden existir muchas más, y el que existan tantas teorías es porque las mismas no llegan a convencer si es posible el responsabilizar al Estado. Sin embargo, en el caso de México, bueno, esto no fue complejo, entender que debía de incluirse un mecanismo de responsabilidad por los actos que realizaran las autoridades, porque en antecedentes históricos se fue reconociendo esta posibilidad, sobre todo derivado de movimientos armados en los cuales era posible reclamar pues, el daño que se causaba cuando algún tipo de integrante del ejército llegaba y dañaba una casa o mataba a una persona, en los movimientos que se dieron dentro de la evolución histórica de nuestro país. Sin embargo, bueno, ¿por qué llegar a reglamentar una responsabilidad y hablar de una cuestión objetiva, hablar de una cuestión administrativa, hablar de una cuestión irregular? Fue lo que se trató de ver en el primer capítulo, el cómo se trata de integrar una garantía, que se habla de garantía dentro de las iniciativas. Una de las propuestas iba en el sentido de que esta garantía debía de ir dentro de lo que tradicionalmente se ha conocido como garantías individuales, dentro de los primeros 29 artículos, porque se hablaba, es una garantía, que ya hoy en día, bueno, está rebasadísimo este aspecto de tratar de separar la parte orgánica y la parte dogmática, porque podemos encontrar muchas garantías consagradas en la parte orgánica. Pero sin embargo, se hablaba de limitar este aspecto de la responsabilidad patrimonial solo a cierta actividad. El cuestionamiento que a mí me surgió es por qué solo lo administrativo y por qué no también lo judicial y lo legislativo. La doctora Jessica hacía referencia hace algunos momentos de cómo se ha ido estudiando estas dos funciones del Estado que no se encuentran regulados. Y creo yo que la función judicial ha sido más fácil justificarla a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde hay una disposición expresa que habla de la posibilidad de un error judicial y quienes lo han estudiado, bueno, lo justifican en ese aspecto. Pero la cuestión de los actos legislativos se vuelve compleja porque no se encuentra un fundamento como tal derivado de
una disposición expresa, sino que se ha ido generando a través de la interpretación que se da por los tribunales, ya sea tanto en el orden interno, en los países que se contempla, como en el orden internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, la justificación que se da dentro del constituyente permanente para generar esta reforma y establecer el mecanismo, bueno, es analizado como algo que no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? En el sentido de que la propia autoridad legislativa reconoce la posibilidad de daños judiciales legislativos y simplemente por cuestiones, desde mi punto de vista, por un malentendimiento de los mecanismos que ya existían y otra cuestión que creo que es la que fundamentalmente generó la exclusión de los actos legislativos, la cuestión presupuestal, fue lo que dejaron de lado el que se pudiera incluir la cuestión de los actos legislativos. Sin embargo, surgía en mí la duda de si a través de algún mecanismo de los que existen en la actualidad reconocidos dentro del Estado mexicano era posible acceder a un resarcimiento de daños causados por actos legislativos, sobre todo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se generó en el 2011, donde se ha ido integrando mucha normativa generada a través de los organismos internacionales para aplicarse dentro del territorio nacional. Y los tribunales aquí en México han reconocido la necesidad de acatar ese tipo de normas. Entonces, del análisis que se hace de las normas internacionales, bueno, pues se encuentra que hay un deber específico, primero por parte de los estados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de generar mecanismos que permitan pues, proteger los derechos reconocidos en la propia convención. Entonces, ¿hasta qué punto, que fue uno de los cuestionamientos, el que exista un mecanismo de resarcimiento limitado solo a una función por parte del Estado, pues está cumpliendo o no con este deber que tienen las autoridades? Analizando jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues uno puede encontrar que el criterio de la Corte Interamericana es que hay responsabilidad del Estado, no hay responsabilidad de los funcionarios o de las funciones del Estado. Entonces, hablar de una responsabilidad del Estado para la Corte es independientemente de la función que se esté realizando y independientemente de la manera como se encuentre estructurado tu organización en lo interno. Entonces, en ese aspecto y de la mano con el concepto de la reparación integral del daño que tanto se ha ido desarrollando, pues podemos encontrar que el utilizar algún mecanismo que se encuentre aquí en México, yo analizo dentro de los mecanismos, bueno, comentaban mucho la cuestión de la omisión legislativa, analizo la cuestión de la omisión legislativa sobre todo porque parte de mi trabajo de investigación, muchos de los cuestionamientos eran que no existían actos legislativos que causaran daño. ¿Por qué? Porque el acto que se da de aplicación es un acto administrativo. Y entonces, por lo tanto, hablaríamos de responsabilidad administrativa. Y hay autores que así lo respaldan. Inclusive en el análisis del derecho comparado que yo realizo, muchos critican la cuestión de la regulación que se da en España porque dicen que eso es responsabilidad administrativa. No es una responsabilidad legislativa porque dice cuando se aplique y entonces el acto de aplicación lo realiza un órgano administrativo y por lo tanto no es legislativo. Pero el aspecto de la omisión legislativa no puede dejar de lado que faltó una actuación de un órgano, y en este caso sí un órgano legislativo. Entonces ahí no podría uno hacerse un lado y decir no le correspondía al órgano legislativo, porque aquí sí implica el que dejó de realizar lo que venía establecido a través de un deber, muchas veces constitucional, de desarrollo de un derecho a través de una normativa reglamentaria. Entonces, por eso se hace ese análisis de la omisión legislativa, pero a través de otros mecanismos, como el juicio de amparo, yo encuentro que en ciertos casos se puede dar un resarcimiento de daños, que es a través del incidente de cumplimiento sustituto, cuando no es posible que la persona pueda gozar del derecho que le fue violado. Entonces, ahí hablaríamos de dar una compensación. Sin embargo, mi conclusión es que es un mecanismo limitado. ¿Por qué? Porque si hablamos de una responsabilidad del Estado en base
al concepto de reparación integral del daño, pues aquí solo hablaríamos de una parte de la reparación integral, que sería la compensación. Entonces no podría darse de esa forma como se encuentra regulado. Creo que a través del deber de promover, respetar, garantizar los derechos humanos y la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, se podría dar una interpretación que permitiera el llevar a cabo una aplicación de un mecanismo que, si bien se encuentra regulado de cierta forma, permite integrar el beneficio más amplio para efecto de poder proteger los derechos humanos. Se analiza el juicio de amparo, se analiza controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que también se utilizaron para llevar a cabo la cuestión de la omisión legislativa, aunque estas, bueno, siempre tienen fines políticos más que fines jurídicos. Es la lucha entre los partidos, entre los poderes, si hablamos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, más que ver por el beneficio que pueda llegar a tener el gobernado. Pero también existen otros dos mecanismos que inclusive uno de ellos, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, fue tomado en cuenta para determinar en la no inclusión de la responsabilidad patrimonial por actos legislativos. Sin embargo, bueno, una declaratoria de inconstitucionalidad en la mayoría de los casos, y yo diría en un 99.99%, busca sus efectos hacia el futuro. Y lo que busca la reparación en la responsabilidad patrimonial es ver hacia el pasado. A partir del momento que se deja de aplicar, bueno, ya no te va a causar un daño, pero ¿qué pasó en el pasado? ¿Qué es lo que se busca a través de este resarcimiento? Entonces creo que no sería el mecanismo adecuado. También hablo de la violación a normas de carácter internacional, como ha habido casos aquí en México que habla de la omisión que existió en materia legislativa para crear mecanismos que permitieran la protección de un derecho. Y dos casos en concreto, el caso de Castañeda Guzmán contra los Estados Unidos mexicanos, donde si bien lo que él quería era ser candidato independiente a la presidencia de la República, bueno, no logró sus fines, pero sirvió todo lo que realizó para determinar que en México sí no existía un recurso adecuado y efectivo que le permitiera acceder a ese cargo de elección popular. Y en donde, derivado de eso, se empieza a hablar de las candidaturas independientes y de generarlas desde el punto de vista legislativo. Y bueno, y el tan conocido caso Rosendo Padilla Pacheco, en donde ahí en concreto, en uno de los efectos, es que no existe un delito de desaparición forjada. Y entonces, dentro de lo que determina la resolución es generar este mecanismo. Entonces, bueno, el análisis en concreto que se hace me permite a mí, a través de esta obra, concluir que no existe un mecanismo adecuado desde el punto de vista de resarcimiento de daños por actos legislativos. Ya muchas de las cuestiones hicieron el favor de comentarlas el doctor Mario de la Madrid y la doctora Jessica, sobre todo con relación a que yo parto de que el acto legislativo no es exclusivo del poder legislativo. El acto legislativo, conforme a los criterios que hay en los tribunales, es generar una norma de carácter general, abstracto e impersonal, a través de un comparativo que se hace del acto administrativo. Y en ese aspecto, pues no encontramos un mecanismo que permita llevar a cabo un resarcimiento de daños a través del concepto de reparación integral con los mecanismos que existen aquí en México. Por comentarles dos cuestiones trascendentes, una con relación al derecho comparado, bien comentaban que analicé 4 países, lo que es España, Colombia, Argentina y Chile. Lo interesante aquí es que encontramos una reglamentación en 2 casos que es específica o que es expresa, por así llamarlo, en España, donde hay una ley específica que habla del resarcimiento de daños por una actividad administrativa, bueno, no habla de actividad administrativa, una actividad irregular, aunque de la redacción de la ley sí se entiende que es un aspecto administrativo de aplicación de normas. Un caso como el de Colombia, que se hace una interpretación de los principios que se encuentran dentro de la Constitución, que es algo relacionado con lo que comentaba el doctor Mario de la Madrid,
el hecho de que se está violentando lo que está establecido en la Constitución, estás actuando más allá de lo que se dice en la Constitución y te genera el tener que resarcir el daño. Sin embargo, en Colombia se habla de una responsabilidad que pareciera objetiva, pero que realmente es subjetiva, porque se utiliza un título de imputación, es decir, tú tienes que demostrar la causa en concreto para efecto de poder acceder a la responsabilidad. Entonces, esto derivado de los tribunales. El caso de Argentina, Argentina es muy particular porque en Argentina se da una responsabilidad muy amplia, amplia en el sentido de que se contempla lo regular y lo irregular. Y bueno, no sé si aquí lo sabían, pero la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima también contempla la responsabilidad regular. Yo haciendo un análisis de la ley me encontré que es muy amplia en el sentido, sí, de actos administrativos, pero habla de cuestiones regulares e irregulares. Entonces aquí, a diferencia de lo que contempla la Constitución Federal, pues está integrando un derecho mayor. Entonces, en ese sentido, Argentina también maneja este aspecto. Y lo maneja por cuestiones legislativas, judiciales y administrativas. Y finalmente Chile, que ha sido a través de interpretación también, y hay una crítica fuerte, en el sentido de que se habla de actos de la administración pública. Y ahí es donde entra en tela de juicio si podría entrar la cuestión legislativa o no. ¿Por qué? Porque se considera que todo va enfocado a una cuestión administrativa. Finalmente, para terminar mi intervención, bueno, ¿qué se obtiene de esta investigación? Efectivamente, el manejo de la obra te va llevando, o fue lo que yo traté de plasmar ahí, primero, entender lo que es la responsabilidad en base a los fundamentos y cómo se encuentra regulada aquí en México, entender que puede existir una responsabilidad por actos legislativos, entendiendo como actos legislativos lo que genere una norma de carácter general, abstracto, impersonal, haciendo un análisis de cómo se regula en algunos países y finalmente ver el caso de México. Ya me adelantaba hace unos momentos de cómo aquí en México no existe un mecanismo que permita de una manera adecuada obtener ese resarcimiento de daños. Bueno, pues qué es lo que viene y qué es parte de lo que comentaban que se queda inconclusa la obra porque solo parte de dar un esbozo de lo que sería una propuesta. El problema de la responsabilidad patrimonial y no solo de actos legislativos es que su finalidad, como bien lo comentó la doctora Jessica, es generar la eficiencia en los servicios públicos y es algo que no se ha logrado. Ahora, muchos cuestionan hasta qué punto el establecer una sanción económica podría generar algo más eficiente. Creen que no es lo adecuado, sin embargo, bueno, aquí en México creo que por una cuestión social nos hemos dado cuenta que muchas veces a través de la presión, a través de la sanción, es como se logra obtener buenos resultados. Entonces, la responsabilidad patrimonial busca la eficacia más que el resarcimiento. Sin embargo, en la práctica esto no se ha logrado. Y efectivamente el mecanismo que existe, si bien no contempla los actos legislativos y jurisdiccionales, en sí mismo el procedimiento no permite ni de una manera amigable obtener un resarcimiento por actos administrativos irregulares, por la manera en cómo se encuentra estructurado. Existen limitaciones dentro de las legislaciones. La primera limitación es, en muchos casos, que tengas que acudir ante el órgano administrativo que no entiende el procedimiento jurisdiccional, porque esto, si bien se comentó que viene de la responsabilidad civil, desde mi punto de vista, la responsabilidad patrimonial es una responsabilidad civil llevada al ámbito administrativo, porque la manera en cómo los tribunales te hablan de determinar un nexo causal, todo se basa en normas civiles. Si vemos inclusive la indemnización, te lleva a lo que te lleva la norma civil, que es recurrir a la Ley Federal del Trabajo para establecer un mecanismo. Y en las leyes de responsabilidad patrimonial, pues muchas veces se llega a eso. En el caso, a mí algo interesante en esta cuestión que decía de la indemnización, que encontré también en su ley de responsabilidad patrimonial
en Colima es que establece límites para la indemnización, como en muchos otros estados. No límites para el pago, porque la mayoría de, si no es creo que todas las legislaciones, hablan de, si no te puedo pagar, fórmate y cuando te pueda pagar te pago. Y ese es el límite para pagarte. No, acá hablamos del límite de la indemnización, donde habla de supuestos dependiendo a los ingresos que recibes para poderte dar una indemnización. Y eso es una de las críticas que yo hago. El que como se encuentra regulado, el establecer una indemnización en muchos casos limitada, establecer un tope, que hay criterios que determinan que no puede ser así, el establecer un límite, pues cómo puedes limitar el resarcimiento del daño. Y otros aspectos relacionados con la cuestión presupuestal que ya comentaba, que cómo puedes hablar de resarcir el daño causado a la violación de un derecho humano cuando desde el punto de vista presupuestal te tienes que formar y a lo mejor te toca que te paguen dentro de 4 o 5 años. Entonces, el mecanismo como tal creo que tiene muchas áreas de oportunidad, independientemente de hablar de la cuestión legislativa. Y para concluir, es cierto que yo parto de la cuestión de la teoría del Estado de Derecho, de cómo se puede hacer el resarcimiento de daños causados por actividad legislativa a través de interpretación de normas, a través de traer derechos reconocidos en tratados internacionales, criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No queda de más que deba de regularse y establecerse como un mecanismo adecuado que se tenga, porque necesitamos saber en qué casos y bajo qué condiciones. Tampoco se trata de una cacería de brujas en contra de la autoridad. Tenemos que establecer cuáles son los requisitos, sobre todo desde el punto de vista procedimental, para que una persona pueda acceder a una responsabilidad patrimonial por actos legislativos. De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Veloz Romo, quien es autor de la obra Responsabilidad Patrimonial del Estado en Actos Legislativos. Bueno, pues tienes muchas felicitaciones por tu obra, porque como bien lo han comentado los presentadores que te antecedieron, pues es una obra que además tiene una trascendencia y un impacto, además de jurídico, social importante. Y entonces esta forma de comunicar y de divulgar también la ciencia a través de la generación del conocimiento y después de la comunicación hacia el público lector es muy importante que se identifique y generar además esta conciencia y esta cultura jurídica que permita acceder y hacer más eficiente y eficaz al sistema público y al Estado en general. Hay algunas preguntas específicas, cómo pudieran, en dónde pueden localizar, cómo pueden acceder o adquirir la obra. No sé si nos puedas comentar al respecto, por favor. Sí, la obra se puede conseguir en físico o se puede conseguir en electrónico a través de la página de Tirán Lo Blanche. Perfecto. Entonces, bueno, pues para todas y todos, tanto estudiosos del derecho como el público en general, que es muy importante que estemos involucrados en estos temas de relevancia y sobre todo, bueno, pues destacar esta parte de los estudios doctorales y la pertinencia que implican las tesis de investigación en nuestros programas doctorales, específicamente en el doctorado interinstitucional en Derecho, el impacto y además la materialización de estas tesis en obras de consulta, en obras que construyen el pensamiento jurídico, en obras que contribuyen a un sistema constitucional, a un sistema de justicia que necesitamos avanzar para la tutela integral y efectiva de derechos humanos, que es lo que se pretende lograr, ¿no? Además, bueno, pues en esta parte de la identificación de la ausencia o de la necesidad de construir estos mecanismos que permitan reparación integral del daño en ciertos casos como este que tú analizas en los actos legislativos, bueno, pues es de trascendencia y además pues es importante para lograr y abonar a la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. Estamos muy contentos con esta participación, con tenerte el día de hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima en este entorno virtual. Por supuesto, invitar a todas y todos a consultar la obra, a leerla, a poder dialogar
contigo a través de la lectura, a través del análisis epistémico, a través de la conversación que puedan tener por la cercanía que se puede tener contigo. Es un gusto además pues compartir y haber sido parte de esa historia, de esa trayectoria también de los estudios doctorales, y bueno, pues también felicitarte e invitarte a que sigas, a que generes nuevamente, a que tal vez no termines, pero continúes en este análisis de este tema que resulta de trascendencia especial. Agradecer, por supuesto, la participación de los presentadores de la obra, el doctor Mario de la Madrid Andrade, muchas gracias, doctora Jessica Cristina Romero Michel, muchas gracias por sus valiosas aportaciones, participaciones, reconocer y felicitarte también a ti, Miguel Ángel Veloz Romo, autor de la obra Responsabilidad Patrimonial del Estado en Actos Legislativos, y por supuesto agradecer a nombre del doctor en Derecho Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Agradecemos a todas y a todas las personas que nos acompañaron, nos brindaron el placer de tu atención en esta presentación del libro, misma que además quedará albergada, les recordamos, en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho UCOL, para que por favor lo consulten las veces que así lo desean. Enhorabuena, muchas felicidades, gracias por su atención y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.